Estamos con Gisela Gianberardino de Mala Junta y con Liliana Gianastasio de la Biblioteca Popular de las Mujeres. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. ¿Cómo estás? Gracias. Un gusto que estén con nosotros. Bueno, la primera vez. Sí, es la primera vez. De la casa, podríamos decirse. Buenas la primera, noches, pero no nuevo. la última. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que van a estar presentando un documento, ¿no? Mañana en conferencia de prensa. ¿Cómo es esto? Bueno, la verdad es que la conferencia de prensa la hemos consensuado entre varias agrupaciones que formamos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito acá en Tandil. La campaña lleva 13 años de militancia, justamente intentando lo que ha abortado, me voy a permitir esta palabra, el Senado, que es despenalizar y legalizar el aborto. En el último año en Tandil hemos estado evidenciando nuestra lucha, pero como decía recién, es una organización que a esta altura tiene casi 500 organizaciones dentro, que nace en uno de los encuentros nacionales de mujeres. Este año vamos por el encuentro número 33. Y bueno, hemos decidido, además de empezar a acompañar a lo largo de todo este año el debate en diputados y luego el debate en senadores, habíamos venido organizando los martes y jueves verdes con distintas actividades como talleres, charlas, festivales, sobre todo pañuelazos. La idea fue visibilizar más que nunca y acompañar, como pasó en el resto de las ciudades del país, esta importantísima demanda que, bueno, hemos convertido en una demanda política las mujeres, evidentemente, y creemos, por supuesto, que así como la campaña empezó hace 13 años y es una herramienta federal, vamos a seguir luchando. Una de las ideas que teníamos como eslogan es será ley o será lucha, y en ese sentido consideramos que vamos a seguir luchando y que evidentemente la campaña no trabaja solamente por legalizar y despenalizar el aborto, sino que sus tres ejes son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Por lo tanto, hay una tarea que hemos venido desarrollando y que vamos a seguir desarrollando. Vamos a hablar un poquito. ¿Era esperado el final de la votación en la Cámara de Senadores? ¿Era esperado por ustedes o llamó la atención? No, digamos, teníamos un moderado optimismo, sabiendo la composición de la Cámara, teníamos nuestros temores de que esto ocurriera. También es cierto que era una instancia, es una instancia donde los representantes políticos, algunos estuvieron a la altura de la historia, podríamos decir, y otros mostraron lo endeble de su representación, porque hay casi podríamos decir hoy que hay una despenalización social del aborto. Hemos avanzado tanto en esta campaña, como decía Gisela, se ha hecho carne en la población. Las pibas más jóvenes son las que llevan adelante la bandera y saben que pasa por ahí las próximas luchas que tenemos que dar, que eso habla de la autonomía de las mujeres, que eso habla de una paridad de derechos, que no podemos seguir con este tipo de legislación que ya lleva 100 años, una legislación que hicieron los varones cuando no existía nada de lo que hoy podemos tener en nuestra sociedad. Y que además la vida va en constante movimiento, va superándose, cambiando, o sea que no puede existir leyes de tantos años, ¿no? Sí, y además que conculquen derechos, es decir, que le impongan a una persona convicciones o ideas o ideologías que tiene un grupo, que puede ser minoritario o no, pero digamos es un grupo que se le impone a otro. Claro. Cuando hablamos de despenalizar y legalizar, estamos hablando de ampliación de derechos. Nosotros queremos más derechos y pareciera que hay grandes sectores o algún sector de la sociedad que no quiere que avancen sobre esos derechos. O sea, están coartando la posibilidad de más derechos. Lo que ha quedado claro en el Senado, y esto creo que es la batalla ganada, tanto en el Senado como en diputados, que
todos los datos que decíamos son ciertos, que todo lo que presentábamos como realidad social, histórica, cultural, era cierta, que los 500.000 abortos por año se hacen, que los costos de esos abortos no solamente tienen que ver con vidas humanas que perdemos, sino con un alto porcentaje del presupuesto en salud que tiene la nación, que hacer la interrupción por el método que nosotros del cual estábamos hablando y que tiene que ver con un medicamento que incluso ya se está fabricando en nuestro país, era mucho menos oneroso y significa para las mujeres un método ambulatorio donde deciden rápidamente en cuanto saben en qué estado están y cuándo quieren decidir. Y que por otro lado, aquella mujer que quiere seguir adelante con su embarazo, obviamente que lo puede hacer y va a recibir todo el apoyo por parte del Estado que quiera hacerse a ese embarazo. Claro. Lo que quedó claro es que todos los sectores pedían más educación. Y ahora nosotros tenemos que insistir para que la ley de educación sexual integral realmente se lleve adelante en las escuelas. Porque recordemos que estos mismos sectores que se oponen a esto se oponían a la educación sexual integral. Sí, entonces, es tan importante, ¿no? Ese es uno de los puntos que nosotros tenemos para trabajar y para insistir y para demandar al Estado para que lo pueda hacer. Bien. Y la otra es el protocolo que tiene que ver, a partir del fallo FAL, el protocolo que hace Nación, y que hay varias provincias que no han adherido a ese protocolo, esgrimiendo también ideas que tienen que ver con fundamentos religiosos, que no lo van a hacer, que no lo pueden hacer, que las convicciones, que la objeción de conciencia. Lo que nosotros tenemos que exigir ahora es que desde el Ministerio de Salud de la Nación se impulse que cada provincia adhiera a ese protocolo de Nación y que no haya muertes como la de hoy, como la que estamos lamentando de Liz, que de haber estado en funcionamiento el protocolo de provincia, en la provincia de Buenos Aires, esa muerte se hubiera evitado. Claro. Porque estaba en una condición, esa mujer, para haber podido pedir dentro, perfectamente, claro, porque estaba su salud. El marco de ley, ¿no? Recordemos que el marco de ley que está rigiendo ahora, hay 3 causas por las cuales... Exactamente, es la ILE, claro, interrupción legal del embarazo. Son abortos no punibles que pueden ser pedidos en el hospital. Su situación de vulnerabilidad era tal que pudo haberlo pedido y se le pudo haber dado en un hospital público. Fue el miedo, la clandestinidad, el susto que puede tener mucha gente. Muchas mujeres no tienen la información que uno solas cree. También, que es muy difícil atravesar todo este tema sola también y hay que tomar en consideración, ¿no? Desde el hospital público, ¿no? Elemental. ¿Creen que hubo un avance porque este proyecto de ley ya se viene presentando hace años atrás, sí, y nunca pasó Cámara de Diputados, siempre iba, venía, y llegó hasta última instancia, sí, ¿no? Se puede prever que está creciendo el pueblo argentino reconociendo esto, sí, y dentro del año que viene, quizás cuando vuelvan a cambiar un poco los integrantes de la Cámara, 2 años, un año por más, eso. Sí. Un año más se puede empezar a tratar, pero van a seguir estando los mismos. Sí. Entonces, 2 años que se empieza a renovar. La Cámara, sí. ¿Piensen que en ese momento va a salir? Debería de salir. De tanta evolución que... Sí, porque es como una fruta madura. Creemos que, bueno, este último año ha sido muy, muy evidente la cantidad de mujeres, pero también la cantidad de familias que están hablando, o de estudiantes. Lo digo porque soy docente. Se empezó a hablar de abortos y se empezó a hablar de sexualidad y de uso de los cuerpos en las aulas, en los colectivos, en los cafés y en nuestras propias familias, ¿no? Muchas estamos escuchando a nuestras tías, a nuestras primas, a nuestras mamás, hablando de que se han tenido que hacer embarazos. Era un tema que no se hablaba con los varones de la familia, bueno, que no se entere tu hermano, que no se de los abortos, que no se entere tu padre, lo resolvíamos siempre entre mujeres, lo seguimos resolviendo entre mujeres, pero está muy bien que también los varones sepan que sí, las mujeres abortamos, y en este momento la mayoría debe hacerlo en condiciones de clandestinidad. Muchas veces también, y volvemos a decir, el Estado es claramente responsable porque el Estado no está garantizando ni siquiera las condiciones para que una mujer acceda a un aborto cuando está dentro de las causales, a un aborto según la ley vigente, que como refería Liliana, está en vigencia desde 1921. Por eso cuando hablamos de que las leyes deberían haber cambiado y acompañado también el desarrollo tecnológico, el desarrollo que hay en la química, en las cuestiones farmacéuticas, esto que también planteaba Lili es muy claro. No podemos seguir pensando que un embarazo es una operación quirúrgica. Desde la campaña estamos planteando interrupciones de embarazo que tienen que ver con una medicación, que en 8 horas, 12 horas tiene su efecto, que es la expulsión,
y que no tiene por qué hacerse ni siquiera dentro de un hospital, se puede acompañar en un espacio de atención ambulatoria y también en una casa. Lo importante es después el acompañamiento, obviamente está contemplado que después tenga que haber una ecografía. Y evidentemente es una cuestión de salud pública, por lo tanto también está contemplado dentro de las 3 causales la causal salud, y la causal salud, según la Organización Mundial de la Salud, es integral y no tiene que ver solamente con el riesgo de vida de la madre. Así que creo que hemos aprendido como sociedad. Los 2 meses de exposiciones que hubo en diputados fue un gran aprendizaje, fue un espacio pedagógico para toda la sociedad, y creo que quien no aprendió es que, bueno, no quiso aprender. Creo que fueron muy claros, muy contundentes los datos, las razones, las argumentaciones. Bien, está el otro lado también, ¿no? Que está también luchando a favor de las 2 vidas. ¿Cómo se va a relacionar esto para lo próximo, ¿no? Porque se encontró también mucha pelea, que a veces es lamentable porque también se pierde el punto que se está discutiendo, pero a veces también es inevitable que la grieta que estamos lamentablemente acostumbrados traspase todo, incluso este tema tan delicado. ¿Cómo se va a poder trabajar? ¿Hay algún modo de poder dialogar o no? ¿O los próximos trabajos van a ser siempre de la misma manera? Nosotras venimos pensando y llevando adelante, y en eso somos contundentes en el discurso y en la práctica, en que nos estamos basando en ampliación de derechos. Por lo tanto, hablar con gente que parte de dogmas es difícil. Sin embargo, hay muchas, no sé, nuestras madres, que son grandes, digamos, que si bien en un principio no estaban de acuerdo, o lo que decimos es, hubo un corrimiento en la sociedad. Cuando decimos la sociedad, el aborto está despenalizado socialmente, hay un corrimiento del sentido común. Cuando decimos del sentido común que es reaccionario, que necesita estar aferrado al statu quo, a lo que conoce. Entonces, si personas que no son militantes, que es cualquiera de nuestras mamás, me vienen a la cabeza muchas conversaciones con mi mamá, pudo elaborar y entender que estamos hablando de una cuestión de salud y de derechos, y en este punto que a nadie se le impone nada. Y a que a nadie se le impone, no es obligatorio, digamos, también. En el espacio público, ¿qué es lo público? En el espacio público hablamos de los derechos, de la ampliación de derechos, y desde la filosofía nos aportan, es siempre mejor calidad de vida la cuestión de la política pública. Desde ahí creemos que nosotras no vamos a volver a repensar nuestro posicionamiento para poder dialogar. Es muy claro lo que estamos pidiendo. Bien, y en esto se va a seguir trabajando, por supuesto, como decía Liliana, con el tema de la educación sexual, que estamos años luz de lo que debería ser, ¿no? Exactamente, lo seguimos insistiendo en la educación sexual integral. Primero porque no es solamente hablar de relaciones sexuales. Nosotros tenemos que comenzar en todos los niveles de la educación, a hablar del trato entre varones y mujeres, de quitar mitos, estereotipos que hay con respecto a este tipo de cosas, y crear espacios dentro del ámbito educativo para que se pueda hablar. Las pibas y los pibes quieren hablar de este tema, tienen una gran ignorancia sobre los temas. Sí. Uno cree que porque miran televisión o porque andan todo el tiempo conectados con los celulares pueden tener información y no la tienen. Estamos dejando sueltos, perdidos, desenredados, digamos, a pibes muy vulnerables, a pibas con mucha vulnerabilidad, que si creamos esos espacios de diálogo, de confianza, que hay que crearlos en el espacio educativo. Sí, con personas preparadas, ¿no? Sí, no bueno, pero también con eso hay una gran hipocresía, porque cuando muchos de los señores y señoras que estaban en el Senado hablaban de hablar de educación y de preparar gente, desconocían que se han quitado programas para formar docentes que tenían que ver con educación sexual integral, que se han achicado los programas que tienen que ver con los programas de salud sexual y procreación responsable. Entonces no seamos hipócritas. Claro, si queremos educación, apostemos a la educación, formemos la gente para que pueda trabajar en ese ámbito y demos recursos.
porque si no, estamos haciendo un doble Claro, discurso, estamos pidiendo algo por ahí que sí, no va, ¿no? Exactamente. Bien, entonces Marina se va a presentar este documento, por supuesto, explicando, ¿no?, todas las cosas que estuvimos hablando. Sí. Y la postura ahora que tenemos como cierre de toda esta campaña que hemos tenido de activismo, ¿no? Perfecto, Bien. que ahora continúa la lucha. Es una etapa esta, Es que una fue la etapa. que tiene que ver con el Congreso, ahora viene otra etapa de Sí, lucha. de distinta. lucha. Pero Bien, tenemos que un anunciar, avance, sí. un avance, como ya dijimos, ¿no? Sí. Después de tantos años se avanzó bastante. A un anuncio, un encuentro, ¿no? Un tercer Un anuncio, encuentro. como parte también de la estrategia del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Decíamos al principio de la nota, nos venimos reuniendo las mujeres en Argentina. Este año va a ser en Chubut, desde hace 34 años hacemos los encuentros nacionales de mujeres, y en Tandil hace algunos años ya ha habido algunos encuentros feministas y algunos encuentros de mujeres. Lo retomamos hace 3 años y este año estamos invitando a participar al tercer encuentro de mujeres lesbianas y mujeres trans de la provincia de Buenos Aires. El año pasado lo hicimos en la Escuela 1 y este año lo estamos haciendo en la Escuela de Comercio. Bien. Este sábado y domingo próximo, ya que el lunes Ahora, es feriado. sábado, bien. Ahora empieza el sábado a las 9 de la mañana. Hay un Facebook para preinscribirse, pero se puede ir en cualquier momento. Vamos a estar funcionando con un panel de apertura a las 10 de la mañana, justamente sobre cuestiones que tienen que ver con derechos sexuales y no reproductivos y con el aborto legal sobre todo. Y luego a partir de las 3 de la tarde van a estar funcionando en paralelo 8 talleres. Algunos tienen que ver con las mujeres y la participación política, con las mujeres y la economía, con las mujeres y la vida cotidiana, con las mujeres y la educación. Se puede decidir en el momento a cuál de los talleres vamos a ir. A la tarde tenemos otro panel muy interesante que es sobre economía feminista y seguimos el domingo por la mañana, repetimos la participación en los talleres. Esto de los talleres emula el funcionamiento de los encuentros nacionales de mujeres. Siempre en los encuentros nacionales a esta altura hay más de 80 talleres en los que se puede participar. Este año nosotras estamos proponiendo 8 talleres. La idea de los talleres es siempre hacer una suerte de diagnóstico de la temática, claro, un diagnóstico territorial que tenga que ver con el contexto, por eso decimos que es un encuentro de mujeres de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a tener un panel de cierre donde planteamos la idea de la variedad de mujeres que nos encontramos en los activismos feministas, así que se llama Feminismos en Diálogo, y vamos a tener después una marcha, estamos hablando del domingo 19, y un festival que lo vamos a hacer en el Centro Cultural La Vía, a partir de las 20 horas. Está todo en el Facebook para que puedan entrar y recordar también los horarios y todo. Tercer encuentro regional de mujeres lesbianas y mujeres trans de la provincia de Buenos Aires. Así lo encuentran. Recuerdo que el año pasado vino muchísima gente de todos lados, muchísimas mujeres de todos lados, ¿no? Así que este año también tenemos más de 150 colectivas de mujeres desde Bahía Blanca, Tres Arroyos, Mar del Plata, Necochea, Juárez. ¿Gratuito es? Vamos a recordar. Es absolutamente gratuito. Bien. Va a haber a la vez en los intermedios, por ejemplo en el horario de almuerzo, actividades optativas, algunos talleres, algunos conversatorios en temas específicos, va a haber muestras de arte, algunas presentaciones de libros. 2 días al femenino, podemos decir. Bien. Vamos a pintar de violeta nuevamente la ciudad. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gisela. Gracias muchas gracias, Liliana, por estar con nosotras. Invitadísimas nuevamente para que después me cuenten cómo fue este encuentro, ¿no? Muy bien. Y qué conclusiones sacan. Lo importante de esto es las conclusiones que se pueden sacar. Sí, en general sacar, las conclusiones tienen que ver también con claras demandas y la idea de poder presentar proyectos de política pública. Claro. Bien. Gracias, chicas, por estar con nosotros. Gracias a vos, Renata. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. No se vayan.